Bueno, mi nombre es Eliana Sánchez González, soy politóloga de formación, soy profesora de la Universidad de Antioquia, trabajo en docencia y en investigación ya hace varios años. Listo, entonces vamos a iniciar con las preguntas para el curso de ética profesional. Primero, para usted, ¿qué es ser un profesional ético? Bueno, yo creo que pensar la ética profesional pues implica también primero pensar que somos sujetos éticos, ¿cierto? Pues que nos trasciende incluso y no nos define por la profesión en la que hemos decidido formarnos y ejercernos. Pero digamos que obviamente cuando nos ponemos ya en el lugar de la profesión y de lo que hacemos, ¿cierto? El campo profesional es muy amplio, pero digamos que cada lugar, digamos, uno responde a unos principios éticos de, bueno, de integridad, de lealtad también en el trabajo, sobre todo cuando hacemos trabajo en y con comunidades, cuando hacemos parte y acompañamos procesos de formación, ¿cierto? Digamos que ahí hay un asunto que parte por el reconocimiento del otro y de cómo eso, en lo que nosotros nos formamos, lo asumimos de una manera en el que el otro es reconocido y es valorado también desde el lugar en el que está y cómo nuestra profesión, digamos, nos brinda unas herramientas distintas, pero no necesariamente, digamos, mejores, pues digamos que ahí hay un ejercicio profesional que uno construye es también en relación con el otro, ¿cierto? Y donde hay, digamos, como una correspondencia entre lo que hacemos y, y los procesos en los que acompañamos. Listo. Segunda pregunta, para usted, ¿qué es la ética profesional y qué importancia tiene en el desarrollo de sus labores? Bueno, yo creo que la ética profesional pues es un poco lo que nos rige dentro de lo que hemos decidido hacer. Son un poco como llamémoslo normas, cartas de navegación, ¿cierto? En donde actuamos de acuerdo a unos principios como seres humanos, como profesionales y creo que es eso, nos sitúan en un marco de lo que es correcto. Lo que pasa es que obviamente eso implica una categoría moral, justamente con la última pregunta que planteas, ¿cierto? ¿Qué es y qué no es? ¿Cuál es ese límite entre lo correcto y lo no correcto? Pero creo que ahí tiene que ver obviamente con asumir que cada cosa que hacemos y cada acción que hacemos desde nuestra profesión, pero insisto, como seres humanos, tiene unas implicaciones y tiene unas repercusiones sobre los otros y hay que tener siempre muy claro que eso tiene que estar basado en un principio del respeto para Listo. empezar. Listo. ¿Cree que actualmente se le da a la ética la importancia que es o ya no es tan aplicable a nivel profesional y laboral? Yo creo que la ética profesional no se puede perder. Eh, Sé y digamos que nos enfrentamos a veces a escenarios muy complejos en donde eso tenemos a veces límites muy difusos entre lo que es ético y lo que no es ético en determinados proyectos o iniciativas. En muchas ocasiones se ha puesto como en discusión, bueno, qué es o qué es lo no ético y cómo vamos, digamos, como corriendo las fronteras de lo ético, Mm, ¿cierto? Cómo vamos un poco justificando a veces posturas que uno podría decir que no son tan éticas. Lo que pasa es que ahí hay un campo de la subjetividad que también es muy complejo, pero creo que a veces sí termina siendo muy, muy difuso, porque se nos termina a veces olvidando el para qué hacemos determinadas cosas, el para qué optamos cuando hacemos investigación, el para qué la investigación, cuando hacemos trabajo en y con comunidades, para qué el trabajo con comunidades, cuando decidimos ser profesores y acompañar procesos formativos, se nos olvida muchas veces para qué queremos y qué estamos acompañando en ese proceso formativo. Entonces a veces sí creo que ese campo termina siendo muy difuso y se terminan justificando a veces muchas cosas en función de ampliar esas fronteras de lo ético. Bueno, considera que la tecnología, las herramientas TIC, los cambios a nivel social y político, en general toda la evolución que se presenta debe influir para que un profesional o cualquier persona deje de ser ético. Yo creo que no son las herramientas en sí mismas, no es un problema inherente a la tecnología, al uso de nuevas formas de información, por ejemplo. Creo que es el uso que hacemos de eso y eso está muy ligado justamente en dónde trazamos las líneas de lo ético. Por lo menos digamos que en mi experiencia, bueno, como docente, pero también como investigadora, con el uso de la información, que es donde uno más encuentra a veces
Por ejemplo, lo que siempre hemos denominado el plagio. Entonces, claro, hay un uso de la información que hacemos. Hoy tenemos un acceso a información casi que ilimitado, muy distinto al que teníamos en otros momentos. Y a veces es como si no se entendiera muy bien cuál es el límite del uso de esa información y cómo debe ser debidamente usada la información. Entonces se encuentra uno a veces con que, claro, no es que, el problema no es que hoy tengamos más acceso a la información y al conocimiento, el problema es cómo hacemos uso de esas herramientas y un uso debido, ¿cierto? En eso que decimos de un uso ético también de la información, ¿cierto? Citar correctamente, pues cuando el conocimiento ha sido producido por otros, aunque esté libre, en un libre acceso en Internet, sigue siendo del otro, ¿cierto? Fue el otro quien lo generó. Entonces, ¿cómo hacemos un uso de esa información, de esas herramientas, de esas TIC, que no es un problema inherente a pues a los avances tecnológicos, por ejemplo, sino, bueno, cómo hacemos uso de esas herramientas? Listo. Para ti, ¿cuáles son los valores más importantes de la vida moral? Cita tres de ellos y por qué. No he podido terminar de entender esa pregunta. Pero bueno, digamos que lo hablo como desde mi lugar. Creo que ahí hay un asunto que pasa, bueno, lo mencionaba desde el principio, el respeto con y hacia los otros, pero también el respeto a uno mismo, digamos, en términos de lo que uno traza en su vida cotidiana y no solamente profesional. El respeto, la lealtad, pues digamos que ahí hay un asunto para mí importante en términos de la lealtad con los procesos, con las personas, con bueno, la transparencia, pues como digamos, la honestidad con la que hacemos y con la que actuamos, ¿cierto? Ahí eso está muy ligado con la información también de alguna manera y es como uno, en la medida de, pues de eso que yo denomino como la honestidad, pues yo entrego la información de mí que el otro requiere en el relacionamiento, ¿cierto? Como de ser muy transparente en la forma en la que nos relacionamos en el Listo. mundo de la vida, pues. Y la última pregunta. En caso hipotético que usted se entere que dentro de la organización en la que usted labora hay un fraude y le ofrezcan una gran cantidad de dinero para que usted no mencione nada de lo que ha descubierto, teniendo en cuenta que se encuentra pasando por una situación económicamente difícil, ¿qué haría? Denuncio las dos cosas, el fraude y el intento de corrupción. Yo creo que ahí yo entiendo que en muchas ocasiones pueden haber situaciones muy difíciles, muy complejas económicamente, pero creo que pasar de largo, hacerse el que no se enteró, pero además, digamos, acceder a, pues como a una iniciativa de corrupción, creo que justamente rompe con la ética, no solamente profesional, creo que no es solamente por un asunto, en muchas ocasiones como que se hace una división de, no, pero es que eso es en el trabajo, pero yo en mi vida personal soy muy correcto. Yo creo que uno no puede hacer esa división, porque creo que lo que estamos poniendo en nuestro campo profesional es lo que también estamos poniendo como seres humanos. Entonces creo que ahí sí, yo denunciaría las dos cosas, aunque eso implique incluso no solamente estar en una mala situación económica y además quedarse sin trabajo. Pero creo que eso que te decía ahora, hay momentos en que determinadas situaciones nos ponen en un lugar que nos implican como justificar ciertas acciones y yo creo que hay unos asuntos que ahí, pues que eso repercute además como no es solamente en el ámbito privado y de dos personas que se enteran de una situación y que callamos, sino que eso tiene una implicación más amplia, tiene digamos implicaciones sobre todo un entorno y creo que no, no es ético justamente acceder además a que te hagan una invitación económica para callar. Listo, profe, muchísimas gracias por sus respuestas y muy acertadas y nos servirán mucho para nuestra formación profesional. Vale, muchas gracias a ti. Mi nombre es Manuel Restrepo, soy ingeniero forestal y ejerzo en el área de la consultoría ambiental. Listo, comenzamos con la primera pregunta. Para usted, ¿qué es ser profesional ético? Ser un profesional ético es reflexionar todo el tiempo el ejercicio de la profesión de acuerdo con los cánones o con los parámetros que cada persona tenga
relacionados con lo que es la virtud. Sí, eso es para mí el ejercicio ético a nivel profesional. Listo. Sí, lo veo yo. ¿Qué es la ética profesional y qué importancia tiene en el desarrollo de sus labores? Bueno, ¿qué es la ética profesional? La ética profesional, bueno, la ética se considera la reflexión de la moral, ¿cierto? Y referentes de moral hay tantos como culturas hay en el mundo, ¿cierto? Por ejemplo, hablamos de la moral vista bajo el cristianismo, que son unos referentes de comportamiento, ¿cierto? Hablamos de la moral bajo el budismo. Son simplemente unas reglas de comportamiento que son fijadas por cada cultura, por cada entorno, cada sociedad, ¿cierto? Cada sociedad, e incluso dentro de cada sociedad hay como diferencias. Bueno, la ética es simplemente la reflexión de ese entorno moral en el que uno está, pues, o en el que se está, ¿cierto? Entonces, la ética profesional es la reflexión del ejercicio, la reflexión de los marcos morales eh, dentro del ejercicio profesional, ¿cierto? Esa es la primera parte de la pregunta, ¿cierto? La segunda decía, ¿Qué importancia tiene? ¿qué importancia tiene? Pues fundamental, es importancia altísima, porque un ejercicio profesional que se haga por fuera de, digamos, por fuera del marco, de un marco ético de alto nivel, puede incurrir en daños a una sociedad muy grande. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando se desarrolla un trabajo de ingeniería mal hecho porque hay que ahorrar materiales o porque hay intereses económicos fuertes, se corre el riesgo de afectar a mucha gente. Ha pasado, ¿cierto? Uno se pone a ver, por ejemplo, el tema del edificio Space en Medellín hace como unos 5 años. Eso básicamente eso no es un tema, no es un tema de conceptualización de ingeniería, no, eso es un tema ético. Eso es un tema ético. Porque la ingeniería está muy bien desarrollada, porque hoy tenemos conocimiento muy expedito, porque tenemos gran cantidad de fuentes de consulta para mejorar procesos. Se puede hacer uso de todo el conocimiento que ha acumulado la humanidad para hacer las cosas bien y no se hacen bien. Eso es falta de ética profesional. Listo. ¿Considera que la tecnología, las herramientas TIC, los cambios a nivel social y político, en general toda la evolución que se presenta debe influir para que un profesional o cualquier persona deje de ser ético? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque en cada momento de la historia de la humanidad se están presentando cambios. Y la pregunta aplicaría para cada momento de la historia de la humanidad. Es decir, puede que hoy estemos hablando de TIC, ¿cierto? Porque son los alcances tecnológicos de nuestros tiempos, pero hace unos 50, 100, 200 años no existían o no estaban tan avanzadas las tecnologías de la comunicación, pero había tecnologías disruptivas de su época, ¿cierto? Había cambios, todo el tiempo ha habido cambios y de hecho la humanidad ha llegado hasta donde ha llegado porque ha estado cambiando todo el tiempo. Yo creo que esos cambios no afectan la concepción de la ética. Yo creo que esos son más procesos individuales de alguna manera también influenciados por lo colectivo, pero yo las pondría al margen de los avances tecnológicos. Listo. Para ti, ¿cuáles son los valores más importantes de la vida moral? Cite 3 de ellos y por qué. Bueno, entonces ahí volvemos al tema, ¿cuál moral? ¿Cierto? Porque estamos a la moral es el conjunto de reglas de comportamiento que tiene una sociedad, desde la virtud, digámoslo así, desde la concepción de la virtud, ¿cierto? No es lo mismo la moral cristiana que la moral budista o que la moral judía o que la moral que tienen los grupos aborígenes de América, ¿cierto? Porque cada uno tiene referentes de comportamiento diferentes, ¿cierto? Entonces, digamos que desde lo que hemos visto aquí, desde lo que es mi concepción de moral, yo creería que lo más importante es el respeto por la individualidad de los demás, eso es fundamental, ¿cierto? Entendiendo el respeto que como algo
que es muy íntegro y que va a abarcar muchas otras cosas, ¿cierto? Como el ejercicio del desarrollo de la libre personalidad, ya eso abarca pues lo que tiene que ver con la tolerancia, ¿cierto? Con el reconocimiento de la condición del otro, ¿sí? A eso me refiero. Creo que otra cosa que es fundamental, pues que yo lo considero ya fundamental, es la protección a la vida humana, ¿cierto? Yo creo que esa es una gran deuda que tenemos nosotros con nuestra sociedad y con nuestra historia, porque no nos hemos valorado nosotros como sociedad y eso lo vemos digamos, en todos los fenómenos de violencia que hemos tenido pues, y que todavía continuamos teniendo. Entonces vamos con el respeto a la individualidad del otro y con la protección de la vida. Finalmente creería yo que me parece a mí pues sumamente importante y es contar con compromiso, ¿cierto? El compromiso con lo que se haga, con lo que se quiere, con lo que uno proyecta para su vida, con la influencia que uno puede tener o que puede uno recibir de otras personas, ¿cierto? Porque las cosas que se hagan con compromiso quedan hechas, quedan bien hechas, pueden trascender, ¿cierto? Lo que no se hace con compromiso pues no resulta, no se hace y no se realiza, y yo creería que no hay, o sea, no tiene sentido pasar por la vida sin dejar un rastro, sin dejar una huella, y para lograr eso pues hay que trabajar con compromiso, es decir, eso es una actitud de vida, para mí es una actitud de vida, tengo que estar comprometido con todo lo que haga, bien hecho. Listo. La última pregunta, en caso hipotético que usted se entere que dentro de la organización en la que usted labora hay un fraude y le ofrezcan una gran cantidad de dinero para que usted no mencione nada de lo que se ha enterado, teniendo en cuenta que usted está pasando por una situación económicamente difícil, ¿qué haría? No, yo rechazaría esa posibilidad. Ya, sí. La rechazaría de plano. No tiene sentido. Digo que no tiene sentido, digamos, uno ir como en contra. Bueno, hay que decir que el ser humano nunca va a ser consecuente plenamente, ¿cierto? Porque somos sujetos de emociones, sujetos de cambios de parecer, ¿cierto? Pero digamos que esas son cosas muy profundas que implicarían reformar la concepción que uno tiene del mundo. Yo personalmente no lo haría. Pues incluso pues, no creo que ni en una situación extrema llegara pues a estar como a ceder ante algo así. De hecho yo he optado, digamos, por trabajar de manera independiente justamente porque no quisiera encontrarme en situaciones en las que yo no tenga el control de las situaciones, y esto me parece a mí que lo que me planteas, que de alguna manera es estar sometido a otras reglas y a otros controles pues, otras cosas que no dependen de uno, ¿cierto? Entonces sí. Por ese lado yo me deslindo de eso, me desligo de eso. Listo, muchísimas gracias por tus acertadas respuestas, nos van a servir mucho para nuestra formación profesional. Okay. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Diego Esteban Patiño García, yo soy abogado de la Universidad de Antioquia, actualmente soy concejal de San Pedro de los Milagros y además de eso litigo en diferentes campos del derecho, especialmente en el laboral y en el campo civil. Tengo una firma de abogados con unos compañeros y laboramos en el municipio de Medellín y en el municipio de San Pedro de los Milagros. Listo. Entonces vamos a empezar con las preguntas para la entrevista del curso Ética Profesional. Primera pregunta, para usted, ¿qué es ser profesional ético? Para mí ser profesional ético implica que en el desarrollo de la profesión se conserven los principios y valores que no permeen o que no afecten el devenir de esa misma actividad. Me explico. Cuando un profesional es ético, no hay un margen de dinero, no hay un margen de renombre, no hay un margen de utilidad. Es decir, no hay una cosa que supere los principios y los valores del profesional como tal. Su actividad se limita hasta donde llegan los principios y no los sobrepasa. En ese sentido, ser profesional ético implica una cierta moralidad frente a lo que desarrolla.
la moral como límite a su misma profesión, ¿cierto? Al desarrollo de sus actividades. Entonces, un profesional en diferentes áreas, en cualquier área, puede determinar cuál es digamos, ese límite o esos principios o valores negociables. Eso sería la ética profesional para mí. Listo. Para usted, ¿qué es la ética profesional y qué importancia tiene en el desarrollo de sus labores? Bueno, prácticamente con la otra pregunta respondimos más o menos qué es para mí la ética profesional, ¿cierto? Pues como en el desarrollo de la profesión de la abogacía, del derecho, esto juega un papel muy importante. Por lo siguiente, porque hay en el universo jurídico y además en las relaciones del litigante, del abogado con el Estado, con sus clientes, la posibilidad de adelantar muchos negocios jurídicos o una representación jurídica a través de diferentes mecanismos de corrupción o sobrepasando las normas o evadiendo lo que es ético ante los ojos de una persona del común o del corriente, ¿cierto? En ese sentido, es muy importante dentro del derecho ese carácter ético del profesional, porque eso determinará en sí qué clase de profesional es. Entonces, o te llenas dinero rápidamente haciendo fraudes, chanchullos, tal vez inclusive involucrando dinero por el tema de la corrupción para adelantar alguna escritura, comprando un juez, involucrando testigos falsos en un proceso. Es decir, muchas cosas que puede hacer un profesional del derecho que sobrepasan la ética y la moral de lo que es el profesional ético en ese sentido de la ética profesional. Listo. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cree usted que actualmente se le da a la ética la importancia que es o ya no es tan aplicable a nivel profesional y laboral? Para mí la ética profesional parte de la persona como tal o del profesional. No depende digamos, de la sociedad. Igual cuando vos te desarrollas en las diferentes estructuras de control social como la familia, el colegio, la universidad, cada una de ellas imprimen unos valores y unos principios, una moral como tal a la persona. Ya ella es la que decide si asume o no esos principios dentro de su labor profesional. En ese sentido, qué tan importante o no sea digamos, la ética profesional depende para mí de cada persona. Y segundo, si se le da la importancia actualmente, digo que igualmente, socialmente, cada quien se acomoda a los intereses que tiene. Mucha gente se mofa diciendo que no harían nada que fuera ilegal o que no estuviera de acuerdo a los principios, a la ética y todo eso. Sin embargo, cuando se contraponen intereses personales frente a la posibilidad de obtenerlo mediante un medio no ético, no moral, no profesional, mucha gente accede. Inclusive uno generalmente entre la profesión escucha propuestas de abogado, hagamos esto, abogado, búsqueme quien me falsifique una firma, adelantemos este negocio. Entonces, la sociedad en sí reclama de alguna manera eso, pero en el secreto, digamos, en el desarrollo no promulgado de las actividades profesionales, cualquiera que sea, ahí se dan esas situaciones. Entonces, socialmente se reclama, pero personalmente cada quien define cómo desarrolla su actividad. ¿Considera que la tecnología, las herramientas TIC, los cambios a nivel social y político, en general toda la evolución que se presenta debe influir para que un profesional o cualquier persona deje de ser ético? Pues el tema de si debe influir o no, para que debe ser ético, me parece que está mal formulado. Yo no creo que la tecnología ni los cambios políticos deban influir para que un profesional deje de ser ético. Lo que sí es que hay muchas cosas que van determinando el cambio de actitud o el cambio de percepción frente a la ética. Ejemplo de eso es que, por ejemplo, el tema político, hay una percepción generalizada, lo mismo de los abogados, de que hay un tema intrínseco de la corrupción, ¿cierto? En ese sentido, cualquier profesional del derecho puede sentirse afectado por eso en el siguiente sentido. Puede decir, yo trato de hacer mi ejercicio profesional de la mejor manera,
pero socialmente la gente me sigue diciendo corrupto o sigue siendo la misma percepción. Yo creo que entonces asumen ciertas actitudes frente al tema y dicen, pues el tema no es tan importante, no se refleja como socialmente el cambio o el que yo actúe éticamente dentro de lo que se ve en la sociedad, entonces, o lo que percibe la sociedad. Entonces yo creo que de todas maneras todos estamos influenciados de muchas maneras. El mero hecho, por ejemplo, de las novelas, de esas narconovelas que se sacan, ¿cierto? La manera digamos, del dinero fácil, la vida rápida frente al acceso al dinero. Todo eso influye mucho en la construcción del ser, de la persona. Como todo, estamos en una sociedad interconectada. Hay gente que, por ejemplo, se siente presionada para acceder a un cargo público o a un cargo privado porque el tema de corrupción o falta de ética profesional está en todos los estamentos, no solamente en los públicos, sino también dentro de las entidades privadas y en la vida común en general, ¿cierto? ¿Cuántas veces no mentimos, cuántas veces no hacemos cosas que no son éticas, no profesionalmente, sino como seres humanos? Entonces, todo eso, el ser humano, estamos atravesados por una cantidad enorme de factores que nos influyen. Esos son unos, el tema de lo político, la tecnología es impresionante e imprescindible. Por eso ya depende de cada persona cómo asume ese tema. Para ti, ¿cuáles son los valores más importantes de la vida moral? Cita 3 de ellos y por qué. De la vida moral. Bueno, dentro de la moral yo creo que el tema de la honestidad es uno, ¿cierto? El tema de la imparcialidad y el tema de la objetividad. No sé si pueden ser tomados por muchos como valores o no, pero yo los considero principios necesarios para el desarrollo de una actividad profesional, en el sentido de que pues, esos tres valores en ellos concurre muchos aspectos de lo que es la moral ética o ética profesional dentro de lo que hemos venido hablando. Sin ellos yo creo que se pierde de vista el rumbo de la actividad profesional y en cualquier momento uno puede decidir ser deshonesto, ser corrupto, ser acomodado a sus intereses, se pierde la objetividad, o ser imparcial porque es un familiar o porque es alguien allegado. Entonces en ese sentido yo actúo de cierta manera en unas ocasiones y en otras de diferente manera. Listo. Y terminamos con la última pregunta. En caso hipotético de que usted se entere que dentro de la organización en la que usted labora hay un fraude y le ofrezcan una gran cantidad de dinero para que no mencione nada de lo que usted ha descubierto, y teniendo en cuenta que usted se encuentra pasando por una situación económicamente difícil, ¿qué haría? Bueno, nosotros en el desarrollo de la profesión nos ha tocado ese tipo de situaciones. Es que la gente dice, hagamos esto, doctor, asumiendo que hay algo no ético o no moral que hay que hacer. Nosotros, digamos, dentro de la filosofía institucional como profesionales, dentro de la firma hemos decidido siempre mantener el tema de ser unos profesionales muy éticos. Inclusive parte de los principios filosóficos de la organización, que se llama litigio contemporáneo, son esos. Eso acarrea también inclusive ser ético en una sociedad que está atravesada por mucha falta de moralidad, de valores. En ese sentido afecta, porque claro, si usted no lo hace, lo va a hacer otro abogado y termina teniendo mejor nombre aquel abogado que sacó el proceso como sea, que lo ganó, ¿cierto? Aquel que logró sacar o adelantar cierta actividad, cierta diligencia a todo costo, y mucha gente los tiene son los mejores abogados. Entonces también una doble percepción frente a eso. La gente quiere que las cosas se hagan de la manera correcta, pero cuando no son sus intereses, ¿cierto? Eso se ve mucho en el tráfico de influencias, por ejemplo, con los cargos públicos. Y bueno, en muchas cosas. Entonces nosotros, en ese sentido, si pasa la situación y ha llegado a pasar, no así literalmente como usted lo manifiesta, pero si ha llegado a pasar, nosotros hemos optado por más bien no llevar el proceso. De manera muy respetuosa se le ha dicho a las personas que busquen otro abogado, que lo consulten. Se les dice las implicaciones de que se haga el fraude, porque hay implicaciones
de muchas maneras, en el tema disciplinario, en el tema penal, en el tema fiscal, las investigaciones de la Contraloría en algunas ocasiones para los funcionarios públicos y la Procuraduría, bueno, una cantidad de cosas que pueden acarrear usted cometer esas cuestiones ya que implican una falta de ética profesional. Listo, Diego, muchísimas gracias por tus respuestas, muy acertadas, nos servirán mucho pues para el desarrollo de la actividad en ética profesional y para el desarrollo del curso para nosotros como futuros profesionales. Muchísimas gracias. Vale, es con mucho gusto. Diego Fernando Martínez, Ingeniería de Sistemas, Universidad de Antioquia, líder social del municipio de San Pedro de los Milagros. Para mí, ¿qué es ser profesional ético? Pues hay que referirse primeramente a lo que es la ética. La ética para mí es hacer las cosas desde los principios que se infunden. Es decir, el ser humano sabe cuando algo está bien y está mal. Ser ético es hacer las cosas sabiendo que están bien hechas. Y ser un profesional ético es simplemente ejercer la profesión con ese principio de hacer las cosas bien hechas. ¿Para usted qué es la ética profesional y qué importancia tiene en el desarrollo de sus labores? La ética profesional, como decía, es hacer las cosas bien hechas, sin defraudar a nadie. ¿Qué importancia tiene en el desarrollo de las labores? Todo, porque no importa que los resultados sean buenos o malos, si uno defrauda a las demás personas no siendo ético, los resultados carecen de importancia. Incluso se pueden obtener resultados no favorables, pero si uno lo hizo de manera honesta, eso ya habla muy bien de la profesión. ¿Cree usted que actualmente se le da a la ética la importancia que es o ya no es tan aplicable a nivel profesional y laboral? Lastimosamente está muy relegada. Con las actuales condiciones del mercado, la economía se ha vuelto muy agresiva. Y en una economía tan agresiva, en un mundo tan competitivo, los valores éticos, los valores morales pasan a un segundo plano. Porque el mundo se convirtió matar o morir. Y ahí la ética, ese es el gran problema. Listo. ¿Considera que la tecnología, las herramientas TIC, los cambios a nivel social y político, en general toda la evolución que se presenta debe influir para que un profesional o cualquier persona deje de ser ético? Yo pienso que no. La persona es ética como persona. Un profesional es ético si primero es ético como persona. No se puede ser un profesional ético sin tener ética en la vida. Y esos valores están bien fundamentados. Si los valores éticos están bien fundamentados, ninguna de estas herramientas, de estas situaciones, de estos contextos van a influir para que se pierda la ética. Si la persona tenía un comportamiento adecuado y deja de tenerlo debido a estas herramientas, era que esos principios no estaban bien fundamentados. Listo. Para ti, ¿cuáles son los valores más importantes de la vida moral? Cite 3 de ellos y por qué. Los valores más importantes de la vida moral. Pues yo pienso que la moralidad o la ética se resumen en la impecabilidad de las personas. Impecable, la palabra impecable viene de no cometer pecados. Y no cometer pecados contra uno mismo ni contra los demás. Entonces, es muy difícil resumirlo como en 3 valores. Son un montón de cosas: no robar, no hacerle daño a otras personas, no atentar contra nadie, empezando por uno mismo. Uno muchas veces incluso no atenta contra los demás, sino contra uno mismo. Listo. En caso hipotético que usted se entere que dentro de la organización en la que usted labora hay un fraude y le ofrezcan una gran cantidad de dinero para que usted no mencione nada de lo que usted ha descubierto y usted se encuentra económicamente pasando por una situación difícil, ¿qué haría? Yo te puedo decir que afortunadamente los principios éticos y morales con los cuales fui educado en mi hogar
me dan la tranquilidad para saber que haría lo correcto en esa situación. Y lo sé porque he estado en situaciones muy difíciles y digamos que han habido oportunidades de acceder a dineros o a cosas malavidas y nunca se ha dado la situación. A pesar de que se presenta la oportunidad, no se ha accedido a eso. Entonces, creo que no accedería a eso, ni nadie debería hacerlo. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tus respuestas. Nos servirán mucho para nuestra formación profesional y complementarán muy bien la actividad de ética profesional. Muchas gracias a vos. Buenas noches, Juan Camilo Salazar Martínez, politólogo de la Universidad Nacional y jefe técnico de la Alianza de PMPNUD. Listo. Vamos a empezar con la primera pregunta. Para usted, ¿qué es ser profesional ético? Bueno, ser profesional ético implica que toda acción que yo desarrollo en el cumplimiento de mis funciones no afectan a las demás personas ni al entorno. Entonces es como siempre tener muy presente que con toda acción hay una consecuencia y el propósito es siempre actuar considerando que la consecuencia que se tengan frente a estas acciones no afecte ni mi entorno, ni tampoco a las personas que trabajan conmigo y que son sujetos también como de atención por parte del proyecto. Listo. Para usted, ¿qué es la ética profesional y qué importancia tiene en el desarrollo de sus labores? Bueno, no, es como reiterar, la ética profesional tiene que ver que en el cumplimiento y desarrollo de mis funciones yo evite hacer algún tipo de daño con mis decisiones, con mis acciones, con cada uno de mis actos en el marco de mis funciones y evitar que hagan daño pues al entorno y a las personas que me rodean y con las cuales trabajo. Es supremamente importante la ética profesional dentro de mis roles, precisamente porque mi trabajo es con personas, con comunidades y pues lo que buscamos es mejorar sus condiciones, su entorno, poder garantizar derechos y es indispensable entonces siempre actuar en el marco de lo ético. ¿Cree usted que actualmente se le da a la ética la importancia que es o ya no es tan aplicable a nivel profesional y laboral? Pues digamos que en el contexto de Colombia hemos visto grandes hechos y grandes fenómenos de corrupción, pues tanto en el sector privado como en el sector público. Entonces se ha llevado inclusive a reflexiones de qué tipo de profesionales están formando las universidades y en ese sentido se ha encontrado que mucha de la formación de los profesionales está en torno a temas más de conocimiento, a temas más científicos y realmente no se está orientando también una formación en el ser de estos profesionales y es necesario que tanto colegio como universidades formen no solo técnicos, profesionales, bachilleres, sino que también formen buenos seres humanos. Listo. ¿Considera que la tecnología, las herramientas TIC, los cambios a nivel social y político, en general toda la evolución que se presenta, debe influir para que un profesional o cualquier persona deje de ser ético? Bueno, yo no creo que haya como una intencionalidad en lo que se comunica en todos estos instrumentos tecnológicos o todas estas herramientas tecnológicas. Pues realmente suele pasar que el mal comportamiento se hace de manera solapada, se hace bajo la mesa, se hace en reuniones cerradas y yo creo que no le interesa la visibilidad pues como de la mala conducta a la sociedad ni a ninguna persona. Sí creo que antes estos instrumentos y estas herramientas tecnológicas se deben de implementar para generar mayor conciencia en el ámbito personal, en el ámbito del ser, de profesionales, de líderes sociales, de políticos, y debemos de promover ese tipo de liderazgos, unos liderazgos más éticos, más comprometidos con el entorno y no siempre como con un propósito individual de enriquecimiento. Para ti, ¿cuáles son los valores más importantes de la vida moral? Cite 3 de ellos y por qué. Valores más importantes de la vida moral, no, pues uno es el compromiso social. Pues yo sí creo que el compromiso social permite
que siempre haya una actuación más orientada al servicio y al beneficio de los demás. La honestidad es muy importante en el sentido de que generamos confianza para poder trabajar en sociedad, para poder trabajar en proyectos sociales. Es muy importante la confianza y uno siempre debe de actuar con honestidad frente a las personas. Y un tercer elemento, compromiso. Tenemos compromiso, honestidad y otro valor pues moral tendría que ser la empatía. Pues la empatía es como ese deseo de que al otro también le vaya bien, ese deseo porque el otro esté bien, ese deseo porque el que sufre realmente pueda mejorar sus condiciones. Listo, y la última pregunta. En caso hipotético de que usted se entere que dentro de la organización en la que labora hay un fraude y le ofrezcan una gran cantidad de dinero para que usted no mencione nada de lo que se ha descubierto, teniendo en cuenta que usted se encuentra en una situación económicamente difícil, ¿qué haría? Esa pregunta me encanta. No, realmente nunca accedería a ocultar o a no denunciar un acto de corrupción. Pues yo creo que uno siempre debe de cuidar en el largo plazo y para toda su vida profesional un buen nombre, y eso implica entonces, a pesar de las situaciones y circunstancias, siempre estar dispuesto a generar denuncias y mostrarse siempre como pues, lo mejor, y el mejor legado que uno puede dejar es que siempre fue un profesional transparente y ético. Bueno, muchísimas gracias por tus acertadas respuestas y buenas noches, Juan Camilo Salazar Martínez, politólogo de la Universidad Nacional y jefe técnico de la Alianza de PMPNUD. Listo. Vamos a empezar con la primera pregunta. Para usted, ¿qué es ser profesional ético? Bueno, ser profesional ético implica que toda acción que yo desarrollo en el cumplimiento de mis funciones no afectan a las demás personas ni al entorno. Entonces es como siempre tener muy presente que con toda acción hay una consecuencia, y el propósito es siempre actuar considerando que la consecuencia que se tengan frente a estas acciones no afecte ni mi entorno, ni tampoco a las personas que trabajan conmigo y que son sujetos también como de atención por parte del proyecto. Listo. Para usted, ¿qué es la ética profesional y qué importancia tiene en el desarrollo de sus labores? Bueno, no, es como reiterar, la ética profesional tiene que ver que en el cumplimiento y desarrollo de mis funciones yo evite hacer algún tipo de daño con mis decisiones, con mis acciones, con cada uno de mis actos en el marco de mis funciones, y evitar que hagan daño pues al entorno y a las personas que me rodean y con las cuales trabajo. Es supremamente importante la ética profesional dentro de mis roles, precisamente porque mi trabajo es con personas, con comunidades, y pues lo que buscamos es mejorar sus condiciones, su entorno, poder garantizar derechos, y es indispensable entonces siempre actuar en el marco de lo ético. ¿Cree usted que actualmente se le da a la ética la importancia que es, o ya no es tan aplicable a nivel profesional y laboral? Pues digamos que en el contexto de Colombia hemos visto grandes hechos y grandes fenómenos de corrupción, pues tanto en el sector privado como en el sector público. Entonces se ha llevado inclusive a reflexiones de qué tipo de profesionales están formando las universidades, y en ese sentido se ha encontrado que mucha de la formación de los profesionales está en torno a temas más de conocimiento, a temas más científicos, y realmente no se está orientando también una formación en el ser de estos profesionales, y es necesario que tanto colegio como universidades formen no solo técnicos, profesionales, bachilleres, sino que también formen buenos seres humanos. Listo. ¿Considera que la tecnología, las herramientas TIC, los cambios a nivel social y político, en general toda la evolución que se presenta, debe influir para que un profesional o cualquier persona deje de ser ético? Bueno, yo no creo que haya como una intencionalidad
en lo que se comunica en todos estos instrumentos tecnológicos o todas estas herramientas tecnológicas. Pues realmente suele pasar que el mal comportamiento se hace de manera solapada, se hace bajo la mesa, se hace en reuniones cerradas, y yo creo que no le interesa la visibilidad pues como de la mala conducta a la sociedad ni a ninguna persona. Sí creo que antes estos instrumentos y estas herramientas tecnológicas se deben de implementar para generar mayor conciencia en el ámbito personal, en el ámbito del ser, de profesionales, de líderes sociales, de políticos, y debemos de promover ese tipo de liderazgos, unos liderazgos más éticos, más comprometidos con el entorno y no siempre como con un propósito individual de enriquecimiento. Para ti, ¿cuáles son los valores más importantes de la vida moral? Cite 3 de ellos y por qué. Valores más importantes de la vida moral, no, pues uno es el compromiso social. Pues yo sí creo que el compromiso social permite que siempre haya una actuación más orientada al servicio y al beneficio de los demás. La honestidad es muy importante en el sentido de que generamos confianza para poder trabajar en sociedad, para poder trabajar en proyectos sociales. Es muy importante la confianza y uno siempre debe de actuar con honestidad frente a las personas. Y un tercer elemento, compromiso, tenemos compromiso, honestidad y otro valor pues moral tendría que ser la empatía. Pues la empatía es como ese deseo de que al otro también le vaya bien, ese deseo porque el otro esté bien, ese deseo porque el que sufre realmente pueda mejorar sus condiciones. Listo, y la última pregunta. En caso hipotético de que usted se entere que dentro de la organización en la que labora hay un fraude y le ofrezcan una gran cantidad de dinero para que usted no mencione nada de lo que se ha descubierto, teniendo en cuenta que usted se encuentra en una situación económicamente difícil, ¿qué haría? Esa pregunta me encanta. No, realmente nunca accedería a ocultar o a no denunciar un acto de corrupción. Pues yo creo que uno siempre debe de cuidar en el largo plazo y para toda su vida profesional un buen nombre, y eso implica entonces, a pesar de las situaciones y circunstancias, siempre estar dispuesto a generar denuncias y mostrarse siempre como pues, lo mejor, y el mejor legado que uno puede dejar es que siempre fue un profesional transparente y ético. Bueno, muchísimas gracias por tus acertadas respuestas y muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches, Juan Camilo Salazar Martínez, politólogo de la Universidad Nacional y jefe técnico de la Alianza de PMPNUD. Listo. Vamos a empezar con la primera pregunta. Para usted, ¿qué es ser profesional ético? Bueno, ser profesional ético implica que toda acción que yo desarrollo en el cumplimiento de mis funciones no afectan a las demás personas ni al entorno. Entonces es como siempre tener muy presente que con toda acción hay una consecuencia, y el propósito es siempre actuar considerando que la consecuencia que se tengan frente a estas acciones no afecte ni mi entorno, ni tampoco a las personas que trabajan conmigo y que son sujetos también como de atención por parte del proyecto. Listo. Para usted, ¿qué es la ética profesional y qué importancia tiene en el desarrollo de sus labores? Bueno, no, es como reiterar, la ética profesional tiene que ver que en el cumplimiento y desarrollo de mis funciones yo evite hacer algún tipo de daño con mis decisiones, con mis acciones, con cada uno de mis actos en el marco de mis funciones, y evitar que hagan daño pues al entorno y a las personas que me rodean y con las cuales trabajo. Es supremamente importante la ética profesional dentro de mis roles, precisamente porque mi trabajo es con personas, con comunidades, y pues lo que buscamos es mejorar sus condiciones, su entorno, poder garantizar derechos, y es indispensable entonces siempre actuar en el marco de lo ético. ¿Cree usted que actualmente se le da a la ética la importancia que es, o ya no es tan aplicable a nivel profesional y laboral?
pues digamos que en el contexto de Colombia hemos visto grandes hechos y grandes fenómenos de corrupción, pues tanto en el sector privado como en el sector público. Entonces se ha llevado inclusive a reflexiones de qué tipo de profesionales están formando las universidades, y en ese sentido se ha encontrado que mucha de la formación de los profesionales está en torno a temas más de conocimiento, a temas más científicos, y realmente no se está orientando también una formación en el ser de estos profesionales, y es necesario que tanto colegio como universidades formen no solo técnicos, profesionales, bachilleres, sino que también formen buenos seres humanos. Listo. ¿Considera que la tecnología, las herramientas TIC, los cambios a nivel social y político, en general toda la evolución que se presenta, debe influir para que un profesional o cualquier persona deje de ser ético? Bueno, yo no creo que haya como una intencionalidad en lo que se comunica en todos estos instrumentos tecnológicos o todas estas herramientas tecnológicas. Pues realmente suele pasar que el mal comportamiento se hace de manera solapada, se hace bajo la mesa, se hace en reuniones cerradas, y yo creo que no le interesa la visibilidad pues como de la mala conducta a la sociedad ni a ninguna persona. Sí creo que antes estos instrumentos y estas herramientas tecnológicas se deben de implementar para generar mayor conciencia en el ámbito personal, en el ámbito del ser, de profesionales, de líderes sociales, de políticos, y debemos de promover ese tipo de liderazgos, unos liderazgos más éticos, más comprometidos con el entorno, y no siempre como con un propósito individual de enriquecimiento. Para ti, ¿cuáles son los valores más importantes de la vida moral? Cite 3 de ellos y por qué. Valores más importantes de la vida moral, no, pues uno es el compromiso social. Pues yo sí creo que el compromiso social permite que siempre haya una actuación más orientada al servicio y al beneficio de los demás. La honestidad es muy importante en el sentido de que generamos confianza para poder trabajar en sociedad, para poder trabajar en proyectos sociales. Es muy importante la confianza, y uno siempre debe actuar con honestidad frente a las personas. Y un tercer elemento, compromiso, tenemos compromiso, honestidad, y otro valor pues moral tendría que ser la empatía. Pues la empatía es como ese deseo de que al otro también le vaya bien, ese deseo porque el otro esté bien, ese deseo porque el que sufre realmente pueda mejorar sus condiciones. Listo, y la última pregunta. En caso hipotético de que usted se entere que dentro de la organización en la que labora hay un fraude y le ofrezcan una gran cantidad de dinero para que usted no mencione nada de lo que se ha descubierto, teniendo en cuenta que usted se encuentra en una situación económicamente difícil, ¿qué haría? Esa pregunta me encanta. No, realmente nunca accedería a ocultar o a no denunciar un acto de corrupción. Pues yo creo que uno siempre debe de cuidar en el largo plazo y para toda su vida profesional un buen nombre, y eso implica entonces, a pesar de las situaciones y circunstancias, siempre estar dispuesto a generar denuncias y mostrarse siempre como pues, lo mejor, y el mejor legado que uno puede dejar es que siempre fue un profesional transparente y ético. Bueno, muchísimas gracias por tus acertadas respuestas y muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches, Juan Camilo Salazar Martínez, politólogo de la Universidad Nacional y jefe técnico de la Alianza de PMPNUD. Listo. Vamos a empezar con la primera pregunta. Para usted, ¿qué es ser profesional ético? Bueno, ser profesional ético implica que toda acción que yo desarrollo en el cumplimiento de mis funciones no afectan a las demás personas ni al entorno. Entonces es como siempre tener muy presente que con toda acción hay una consecuencia, y el propósito es siempre actuar considerando que la consecuencia que se tengan
frente a estas acciones no afecte ni mi entorno, ni tampoco a las personas que trabajan conmigo y que son sujetos también como de atención por parte del proyecto. Listo. Para usted, ¿qué es la ética profesional y qué importancia tiene en el desarrollo de sus labores? Bueno, no, es como reiterar, la ética profesional tiene que ver que en el cumplimiento y desarrollo de mis funciones yo evite hacer algún tipo de daño con mis decisiones, con mis acciones, como con cada uno de mis actos en el marco de mis funciones, y evitar que hagan daño pues al entorno y a las personas que me rodean y con las cuales trabajo. Es supremamente importante la ética profesional dentro de mis roles, precisamente porque mi trabajo es con personas, con comunidades, y pues lo que buscamos es mejorar sus condiciones, su entorno, poder garantizar derechos, y es indispensable entonces siempre actuar en el marco de lo ético. ¿Cree usted que actualmente se le da a la ética la importancia que es o ya no es tan aplicable a nivel profesional y laboral? Pues digamos que en el contexto de Colombia hemos visto grandes hechos y grandes fenómenos de corrupción, pues tanto en el sector privado como en el sector público. Entonces se ha llevado inclusive a reflexiones de qué tipo de profesionales están formando las universidades, y en ese sentido se ha encontrado que mucha de la formación de los profesionales está en torno a temas más de conocimiento, a temas más científicos, y realmente no se está orientando también una formación en el ser de estos profesionales, y es necesario que tanto colegio como universidades formen no solo técnicos, profesionales, bachilleres, sino que también formen buenos seres humanos. Listo. ¿Considera que la tecnología, las herramientas TIC, los cambios a nivel social y político, en general toda la evolución que se presenta, debe influir para que un profesional o cualquier persona deje de ser ético? Bueno, yo no creo que haya como una intencionalidad en lo que se comunica en todos estos instrumentos tecnológicos o todas estas herramientas tecnológicas. Pues realmente suele pasar que el mal comportamiento se hace de manera solapada, se hace bajo la mesa, se hace en reuniones cerradas, y yo creo que no le interesa la visibilidad pues como de la mala conducta a la sociedad ni a ninguna persona. Sí creo que antes estos instrumentos y estas herramientas tecnológicas se deben de implementar para generar mayor conciencia en el ámbito personal, en el ámbito del ser, de profesionales, de líderes sociales, de políticos, y debemos de promover ese tipo de liderazgos, unos liderazgos más éticos, más comprometidos con el entorno, y no siempre como con un propósito individual de enriquecimiento. Para ti, ¿cuáles son los valores más importantes de la vida moral? Cite 3 de ellos y por qué. Valores más importantes de la vida moral, no, pues uno es el compromiso social. Pues yo sí creo que el compromiso social permite que siempre haya una actuación más orientada al servicio y al beneficio de los demás. La honestidad es muy importante en el sentido de que generamos confianza para poder trabajar en sociedad, para poder trabajar en proyectos sociales. Es muy importante la confianza, y uno siempre debe de actuar con honestidad frente a las personas. Y un tercer elemento, compromiso, tenemos compromiso, honestidad, y otro valor pues moral tendría que ser la empatía. Pues la empatía es como ese deseo de que al otro también le vaya bien, ese deseo porque el otro esté bien, ese deseo porque el que sufre realmente pueda mejorar sus condiciones. Listo, y la última pregunta. En caso hipotético de que usted se entere que dentro de la organización en la que labora hay un fraude y le ofrezcan una gran cantidad de dinero para que usted no mencione nada de lo que se ha descubierto, teniendo en cuenta que usted se encuentra en una situación económicamente difícil, ¿qué haría? Esa pregunta me encanta. No, realmente nunca accedería a ocultar o a no denunciar un acto de corrupción. Pues yo creo que uno siempre debe
de cuidar en el largo plazo y para toda su vida profesional un buen nombre, y eso implica entonces, a pesar de las situaciones y circunstancias, siempre estar dispuesto a generar denuncias y mostrarse siempre como pues, lo mejor, y el mejor legado que uno puede dejar es que siempre fue un profesional transparente y ético. Bueno, muchísimas gracias por tus acertadas respuestas.